Las empresas evolucionan, la manera en que trabajamos y nos relacionamos cambia, y en un mundo donde la transformación es la única constante, las personas marcan la diferencia. Bienvenidos al Diálogo, el podcast donde exploramos cómo la comunicación, el talento y la innovación dan forma a las organizaciones del futuro. Somos Silvia Foz y Dori Fernández, y junto a voces que desafían el status quo, descubriremos cómo construir equipos sólidos, impulsar el cambio y dejar huella en un mundo en constante evolución. Porque las conversaciones generan impacto, y aquí es donde todo comienza. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí, ¿verdad, Dori? En este espacio. En ese espacio que es el Club Link & Co de Barcelona. Es un espacio que hace referencia a rincones de Barcelona y también a cuentos. Hay el cuento representado del Mago de Oz, está Pinocho, o sea, son diferentes cuentos, con lo cual más envolvente no puede ser, Marta. ¿Cuánto importan los relatos, no? En nuestras historias? Y viniendo hacia aquí no conocía este espacio, pero como os he comentado al entrar, mi primer sueño como directora empezó en esta calle y en un edificio también emblemático, que fue una de las primeras fachadas, yo creo que sí, fue la primera manzana que hizo el Pla Cerdà y que aún se conserva intacta, con sus arcillas, sus colores, así es que bueno, ha sido como muy inspirador. Qué bueno. La llegada a la calle, a volver, no había pasado por aquí, ahora es peatonal, han cambiado muchas cosas, pero bueno, eso es bueno. No solo el destino, seguro que esta conexión venía por algo, seguro. Seguro, todo pasa por algo. Exacto. Pues bienvenida al Diálogo, el podcast de Dori y Silvia, y estamos encantadísimas de tener hoy con nosotras y con nosotros a Marta Alemany, que si me permites te queremos presentar de una manera distinta, porque si quieren mirar el LinkedIn, ¿no? El LinkedIn perfectamente sabrán quién eres, pero Marta Alemany, has liderado equipos, proyectos, culturas, y en todo este camino hay una constante: el cuidado. El cuidado del detalle, de las personas y del entorno. Y en un mundo que aplaude la rapidez, tú recuerdas que lo humano también puede ser estratégico. ¿Y qué ocurre cuando entendemos que liderar es crear contextos donde las personas pueden florecer? Conversaciones que generan impacto. Vamos a por ello, ¿te parece? Vamos a por ello. Pues empezamos con la primera pregunta. Vamos allá. Vamos a hablar de liderazgo en el episodio de hoy y sobre todo liderar desde el cuidado, como bien te hemos presentado, y cuando esa hospitalidad se convierte en cultura. Y nos gustaría saber cómo te definirías o cómo definirías tu estilo de liderazgo en tus esos primeros años como directiva y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Pues la verdad es que me encanta esta pregunta porque a menudo cuando hablamos del liderazgo lo asociamos a una posición determinada y me empezaron a preguntar por ese liderazgo cuando llegué a directiva. Pero yo a lo mejor soy en eso como un poco más disruptiva o transgresora y pienso que liderar, todos somos líderes desde el momento que nacemos, estamos en comunidad, tenemos relaciones primero con nuestra familia, ¿no? Con nuestros padres, a esa comunidad más educativa. Estamos liderando ya. Desarrollamos una serie de habilidades de relación con los demás para la supervivencia. Al final no podemos renunciar a nuestra especie, somos seres gregarios que queremos ser aceptados en un mundo, queremos sobrevivir en ese mundo tan comunitario y además queremos ser amados. Esto es muy común. Entonces, mi liderazgo llega mucho antes que la posición directiva. Yo pienso que es algo que yo he ido cultivando y que precisamente en el momento en el que me dan la oportunidad de tener una posición de mando creciendo desde la base, me doy cuenta que tengo que replantear muchas cosas, que quizás mi papel es desarrollar un coliderazgo. No podemos seguir cayendo en centralizar ese liderazgo solamente en una persona, hay que compartirlo, porque si no estamos haciendo un poco, de alguna manera, repitiendo ese patrón de estrategia militar que nos viene de nuestra historia. Como digo, los relatos nos marcan muchísimo de qué manera nos comportamos en las organizaciones. Y entonces, en ese punto es en el que yo me planteo que nos educan y nos entrenan mucho para el hacer,
hacer, si no te sales que no has hecho suficiente, que lo has hecho mal, que te falta, y eso también tiene un impacto. Somos grandes hacedores. Los grandes hacedores. Y eso a veces provoca una desconexión de nosotros mismos con nuestro ser. Empezamos a elaborar esas máscaras relacionales que al final ya no sabes si se están relacionando contigo con la máscara que te has puesto. Y si hay alguna diferencia con aquella Marta que empecé con la de hoy, es que he reflexionado muchísimo que el hacer es buenísimo, pero es solamente una dimensión de las nuestras, que es la física. Y en realidad el ser humano está compuesto de una dimensión física, pero también emocional, racional, para las que hemos estado también en marca personal, esa impronta, esa vibración, Esa huella. esa huella que dejamos en los demás, ¿no? Hacer reflexión sobre eso. España, como sabéis, hemos vuelto a salir como el país número 1 del mundo en el consumo de ansiolíticos y demás, y yo siempre hago esta reflexión, no es baladí ese dato. Y ese dato existe cuando hay esa desconexión. Desde el mundo empresarial yo siempre digo, no vivimos o trabajamos, vivimos todo el rato, nadie nos va a dar una chequera al final de nuestras vidas, nos va a decir, mira, esto que no has vivido, que has estado, no ese 50% que no has vivido porque estabas en las organizaciones o en los proyectos, te lo vamos a dar después. No, el tiempo se acaba. Entonces es muy bueno hacer esa reflexión. Yo pienso que lideramos menos desde lo que sabemos y más desde lo que somos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer esa sanación. Yo creo que en mi trayectoria lo que he hecho es eso, ir descubriendo y desgranando que quizás debíamos poner más del ser y ir soltando un poco del lastre del hacer. Qué bueno, porque justamente en el episodio anterior, con nuestro entrevistado, nuestro invitado, Tiago Santos, ha salido este tema también, ¿no? La importancia en el mundo de los recursos humanos, esa conexión con el ser, ¿no? Y no estar tanto en el hacer, que parece que estamos en este mundo solo para hacer, ¿no? Y resultados, y no es así. Ese piloto automático. Exacto. ¿No? Que muchas veces no nos hace reflexionar sobre que estamos ahí, ¿no? Hemos normalizado de alguna manera, ¿no? Y que si no llegamos a una pastillita y seguimos. Exacto. ¿No? Y que no pasa nada. Sí. Creo que hay un poco de miedo a verbos, ¿no? Como, bueno, a parar, ¿no? El concepto parar hoy en día y la palabra stop también es como no, tenemos que estar siempre en el mismo... Produciendo, ¿no? Sí, produciendo. Es un poco... Yo pienso que ese hacer desmedido nos sitúa en lo que hablamos de un liderazgo reactivo. Sí. ¿No? De la normativa, del cumplimiento, el Control. Y no nos permite expandir al máximo nuestro potencial y potencial de nuestro talento que está en la parte creativa. Ni la del líder ni la de su equipo. Totalmente. Es que estamos vinculados. Por eso yo siempre al final en el mundo académico se ha teorizado muchísimo sobre el liderazgo y yo pienso que ya estamos en otra dimensión, que es la del coliderar, ¿no? Descentralizar en la operativa esa responsabilidad, compartir, incluir. Creo que estamos en ese ámbito. Un liderazgo conjunto. Sí. Co-creador. Co-creador. Oye, Marta, ¿qué te enseñó la hospitalidad? Tú llevas muchos años en el mundo de los hoteles, en el mundo hotelero. ¿Y qué te enseñó la hospitalidad sobre liderazgo y que no aprendiste en ninguna otra formación? Pues mira, yo a la hospitalidad muchas veces le llamo hospitalidad. Es que, bueno, Marta es muy famosa por las palabras. Sí, me encanta porque antes de estar en el mundo del turismo estuve en el área docente, en los niños, y probablemente el campo que más me gustó fue qué sucede en esos primeros 5 años de vida, ¿no? De una persona. Eso también marcó bastante mi manera de enfocar qué le pasa a los adultos muchas veces, ¿no? Qué heridas, y me lleva también a otra reflexión que muchas veces dice que no hay 2 hermanos o 2 hermanas que hayan tenido los mismos padres. Eso significa que nosotros canalizamos el mundo de una determinada manera. Y entonces, volviendo a la hospitalidad, yo he descubierto que la hospitalidad era un valor que estaba en mí, que no fue casualidad que yo eligiera la hotelería, sino que va mucho en consonancia cómo soy yo, ¿no? De las personas hacia las personas. Yo me siento embajadora de la felicidad del mundo. Doy fe. Me encanta. Recibimos millones de personas al año con sus historias, con sus mochilas, con sus expectativas. Pero hay algo que siempre nos une, ¿no? Y es
que todos queremos formar parte del mundo y que queremos ser amados, queremos ser felices. Y eso da igual que hayas nacido a miles de kilómetros o que hayas nacido en la esquina del hotel. Eso es común. El ser humano quiere sentirse validado, reconocido, y eso, en su justa medida, es muy bueno. Yo creo que es prosperidad, aceptar todas nuestras diferencias y entregarnos a los demás. Y para mí, por eso digo hospitalidad, y lo acabo en dar, también lo hago con la solidaridad, también digo solidaridad, para que tengamos muy presente ese dar, ese entregar a, que sea a otra los vez demás. la colaboración, ¿no? Que hablábamos al Exacto, inicio. exacto. Marta, ¿cuál ha sido el mayor acto de cuidado que has ejercido como líder, aunque no haya salido en un informe o en un KPI? Fíjate que lo que has dicho es muy importante, que no ha salido en un informe y en un KPI. Las grandes acciones no salen en los informes. Ya, por eso. Ni en los KPIs. Han habido muchos. Como os decía, yo pienso que mi profesión es cuidar, ya desde la base, pero para mí ha sido un privilegio poder participar cuando aún no hablábamos de responsabilidad social corporativa, ni de liderazgo, porque ahora hablamos de liderazgo y parece que si no eres un líder eres como un bicho raro, pero en los años 2000 yo me fui a Estados Unidos porque aquí cuando hablabas de liderazgo era en plan, ¿no? Eres débil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que es muy, muy importante hacer todo este tipo de reflexiones sobre hacia dónde queremos ir, ¿no? Qué es eso que queremos aportar a los demás. Que al final aquí va muy relacionado con los valores, ¿no? Sí. Con el legado también, el propósito. La contribución, La ¿no? Que no estamos solos, que tenemos que contribuir. Entonces, a nivel de proyectos, con Cataluña he tenido la gran oportunidad de estar en el primer hotel, como os decía, y arrancar proyectos, por ejemplo, con el Rotary Club para los comedores sociales, participar como hoteles de esto. Después, mi hotel también fue piloto en todo el tema de la inclusión de la discapacidad intelectual dentro de la hotelería. Probablemente el proyecto más espectacular que viví fue en pandemia, abrir la hotelería para ayudar a superar la pandemia del COVID. Fuimos un hotel hospital y aquello nos dio pues, muchísimas experiencias. Perdimos a una compañera, perdimos a algunos pacientes, pero transformamos lo que era un plan A en un plan B, que tuvo, yo pienso, un impacto y además dejó un mensaje que para mí es maravilloso y extraordinario, de esa apertura que muchas veces tiene la hotelería para ayudar a la ciudad en determinados casos, ¿no? Y no solo eso, sino que a los 2-3 meses de abrir como hotel hospital, estalló la guerra de Rusia a Ucrania, entonces nos volvieron a pedir ayuda y como no mi hotel volvió a estar incluido con muchos otros, me dieron la oportunidad de ser pues, receptora del corredor humanitario de la Creu Roja. Y entonces viví una historia que es muy bonita, con Olena, que llegaba embarazada, solamente había tenido una ecografía y pensaba que su bebé no latía. Entonces llega a mí y me dice, oye Marta, pidió hablar con la dirección, nos presentamos y me dijo, mira Marta, es que estoy preocupada y me pasa esto. Entonces yo en aquel momento podía haber dicho, vamos a hablar con Creu Roja, porque realmente ellos tienen un vínculo con el Consorcio Sanitari, obviamente, pero me salté un poco las normas y pensé, todas esas conexiones que hemos hecho mientras éramos un hotel salud pueden servir para esta otra historia. Y esas historias se entretejen, ¿no? Recuerdo tomar el teléfono, llamar a Mar, que era la directora del Centro de Atención Primaria de Adriano, decirle, oye, ¿tenéis un ecógrafo disponible en algún rincón, ¿no? del Centro de Atención Primaria? Y ella decirme, Marta, lo que necesites. Y esa es la diferencia entre conocer personas y conectar con las personas, ¿no? Lo que os decía de la contribución al principio, ¿no? Bueno, pues escuchamos el latido del hijo de Olena, y además me pidió que fuera con ella, con lo cual en un momento dado te conviertes como en medio familia de una persona que ha llegado aquí, viene de una guerra. Es muy distinto escuchar la guerra desde esas personas que se han tenido que ir, dejando un hijo adolescente combatiendo. Son historias que cuando las escuchas de personas que lo han vivido allí en primera persona, cambia totalmente tu percepción de las cosas. También, ¿no? Los primeros que llegaron aquí a España eran personas con muchos recursos. Después ya fue llegando
a aquellas personas con menos recursos que sus familias estaban en el frente. Pero el impacto de una guerra, o sea, yo pienso que es el fracaso de la humanidad total y absolutamente. Con lo cual, quiero hacer esa reflexión, ¿no?, de que el cuidado ha formado parte, no sé de qué manera, pero se ha ido vehiculando en los hoteles que he ido dirigiendo. Son 7, en realidad son 7 equipos distintos, 7 ubicaciones distintas, y sin embargo hemos compartido en todos y cada uno de ellos alguna contribución al distrito, a la ciudad, ¿no?, al mundo de la cultura también. Durante un tiempo abrimos también uno de mis hoteles a todos aquellos jóvenes artistas que no tenían lugar en las galerías de arte para que pudieran exponer en el hotel. Les dimos visibilidad. Con lo cual, todo ha estado como muy entretejido, casi sin darme cuenta. Es decir, no ha sido consciente tampoco, sino que No. Es que cuando ha sido- tú ha sido emanas como muy quizás, orgánico, ¿no? sí, Todo. se ha ido produciendo. Yo a Marta la definiría como una abrazadora, ¿no? Al final es, ¿no?, abrazando todos los proyectos y todas las circunstancias y todas las experiencias. Que es A mí me curioso, ¿no? encanta. En el episodio anterior, con nuestro invitado Tiago, él hablaba mucho de la comunidad. Y Sí, fíjate, es tenemos a totalmente, Marta, es que hay palabras que, ¿no? que él se que definía, ¿no? Su propósito era pues esa, generar más comunidades, ¿no? Y en tu caso es que sale como muy innato el abrazar para generar esa propia comunidad desde los hoteles, ¿no? Desde el núcleo propio para impulsar. Yo pienso que nuestra profesión nos lleva mucho, ¿no?, a esa relación. Por eso reflexionamos tanto sobre las relaciones, la comunidad. La gente llega a la ciudad pero explica historias, explica relatos, explica su experiencia. Estamos compartiendo con personas todo el día, con los equipos y también con nuestros clientes. Y luego tenemos que cuidar mucho, ¿no?, ese bienestar que tenemos, porque en mi sector, en el sector servicios, no puedes cambiar un producto por otro si lo haces mal. Entonces es muy importante porque las personas dan de lo que sienten. Y si estamos mal, pues otro está mejor y entonces compensamos, equilibramos para que siempre mantengamos ese nivel de excelencia. Me encanta ese nivel de excelencia. Tú tienes, además, das clases y formas parte de Aula Magna, Sí, ¿vale? Que es muy enfocada a impulsar ese liderazgo femenino. Y muchas veces la figura o el liderazgo femenino se ve como algo, bueno, cuéntanos tú también, pero como distinto tiene que ser diferente, ¿no? Y al final hay pequeñas cosas que podemos decir que hay diferencias entre un liderazgo masculino, no sé, no me gusta la pienso palabra, y femenino. sí, que le ponemos muchos apellidos. Sí. demasiado. Y aquí quiero enlazar con una persona que admiro muchísimo, que es Merce Bray, que ella habla de generar un nuevo espacio. Ni el liderazgo femenino ni el liderazgo masculino, porque le vamos poniendo como unos atributos que en realidad a veces tampoco los tiene. Sí, porque el liderazgo femenino Y- también lo puede tener un hombre. Claro. Entonces entramos así un poco en la controversia de si es de mujeres, si es de hombres. Entonces yo pienso que debemos un poco despojarnos de esto y crear un nuevo espacio. Sí, yo soy muy de visibilizar el talento femenino, pero también hago autocrítica. Pienso que también nosotras en posiciones de poder en un momento determinado no hemos del todo ejercido como deberíamos, ¿no? Entonces, yo quiero huir un poco de ese victimismo muchas veces para ir a algo mucho más constructivo. Me encanta, me encanta. Oye, ¿crees que se puede liderar desde la vulnerabilidad sin perder autoridad o efectividad? Que esto se habla mucho, ¿no? Los líderes no pueden ser vulnerables, ¿no? No pueden demostrar emociones. Yo le llamo liderar desde el ser. Y el ser incluye todo, incluye en nuestras vulnerabilidades, pero yo creo que no es liderar desde la vulnerabilidad o desde la autoridad, ¿no? Es liderar desde tu yo auténtico y debemos perder ese miedo a exponer nuestras vulnerabilidades, nuestras emociones, porque la vulnerabilidad también es impulsora. Nos permite aceptar, nos permite resolver, nos permite ver en qué campos nos queremos desarrollar, de manera que... Incluso, Marta, acertar, ¿no? Porque cuando uno se pone, o sea, hay un problema o está vulnerable por cualquier cosa, la demás gente parece que genera como más empatía, que si uno está como más antiguo o que representa, ¿no?, que tienes una posición más estática, más fría, provocas lejanía. Yo me protejo porque de alguna manera no quiero entrar en ciertos campos. Eso pues provoca al final que no tengamos una relación auténtica.
Totalmente. Pero sí que es cierto que no hay que jugar a esa bipolaridad, ¿no? Es decir, si tú eres cercano o te muestras vulnerable, luego no ser un tirano, ¿no? Bueno, es que si lideras desde el ser y has trabajado muy bien, trabajar todo eso significa sanar también muchas heridas que tenemos, ¿no? En algunos de mis artículos explico esto, ¿no? Hace unos años creé un programa que se llamaba Leadership, elevar tu liderazgo, y precisamente lo hice para empezar desde la relación intrapersonal. Es que es muy importante. Entonces, es cuando todo. tú aceptas que realmente pues esto no me sale o esto a lo mejor no es mi campo de genialidad, pues bueno, te permite resolverlo. Si lo negamos, entonces eso es lo que hace que nos pongamos barreras, limitaciones a nuestra expansión, ¿no? Como líderes o como compañeros de un equipo. ¿Qué te gustaría que no se nos olvide nunca cuando hablamos de liderazgo? Pues mira, a mí me gustaría que no nos olvidáramos que no somos seres pensantes que sienten, sino que somos seres sintientes que piensan. Wow. Me encantó. Poco Sí, que decir, Eso ¿eh? es lo que me Sí, gustaría. poco, ya no podemos agregar nada a esta Eso es frase. lo que cambia por completo nuestra manera de percibir el todo lo que hacemos, las acciones que hacemos, ¿no? Incluso la respiración, este fin de semana que estaba mucho trabajando todo esto, cuando nosotros estamos viviendo desde esa forma reactiva, estamos viviendo siempre con una respiración que va entre encima del diafragma y hacia arriba, ¿no? Cuando nosotros somos creativos, estamos en relax, esa respiración pasa desde el vientre, ¿no? Sale y genera ese círculo. Eso es fácilmente detectable también, es un tip para los equipos, ¿no? Cuando vemos que alguien está más que respirando, está como, ¿no? Hiperventilando. Jadeando, ¿no? Hiperventilando. Esto te da pues muchas señales de cómo está esa persona. Oye, si hoy tuvieras que definir el legado que te gustaría dejar en tu forma de liderar, ¿cuál sería, Marta? Os quiero compartir una historia para esto. Mirar, hace poco una gran mujer también de esta ciudad, muy vinculada a la cultura, a la arquitectura y demás, que es Ana Jané, me contó una historia que me pareció fascinante, no la conocía, de hecho no la he encontrado, pero ella la explicó y la creo porque es muy activa. Yo admiro a esta mujer, la verdad. Yo O sea, de mayor quiero ser ella. o sea, es que sí. No, porque además ha sabido, creo que es una gran referente, como una gran figura líder, ¿no? de una empresa, pero además ha sabido trabajar muy bien su marca personal, su manera de comunicar, su manera de conectar. Totalmente. Me parece que es alguien a admirar, la verdad. Pues ella me cuenta una historia que es muy bonita y que va mucho con el legado, y habla de que cuando el arquitecto modernista por excelencia, don Herán Montaner, le encargan el coro, le encarga que construya el Palau de la Música Catalana, el espacio es muy chiquitito. No sé si recordáis Sí. la fachada, que es con un relieve espectacular, muy ornamentada, muy trabajada, muy tributo, ¿no? a aquel estilo modernista. Él hace una cosa que se descubre con los años, y es que el Palau está ubicado entre la calle de Sant Pere Més Alt y después detrás había una iglesia. Y con los años aquella iglesia no puede continuar en esa ubicación, y cuando la derriban descubren que Domènech i Montaner ha hecho exactamente igual la fachada principal que la fachada interior. Qué bueno. Y pienso que este es el legado, ¿no? Que el interior y el exterior lo trabajemos al máximo nivel de excelencia. Lo que se ve y lo que no se ve. Óscar Tusquets escribirá un libro sobre esto, sobre esta acción de Domènech i Montaner, es decir, Dios lo ve, porque dicen que esto lo hizo porque era un tributo que daba a Dios, porque era muy brillante. Pero podemos dar ese tributo, entregar ese tributo a los demás. Ese legado que trasciende. Nunca se podría imaginar que el Palau de la Música sería visitado por millones de personas, y sin embargo lo hizo. Yo creo que en esa contribución que hemos hecho, aunque no nos miren, da igual, siempre hay alguien que lo ve, siempre impacta, ¿no? Y recojo también las palabras de Jane Goodall, que me encanta, porque dice: cada persona en cada momento está generando un impacto. Bueno, Dori, yo estoy y sigo palabras. Es complicado con Marta porque cada expresión, cada eso, me encanta, y aparte son palabras que llegan al corazón, ¿no? Traspasan. Marta, Si te mandase ponerte 3 apellidos profesionales que te definan después de Marta, de tu nombre, ¿qué pondrías? Responsabilidad, conciencia
y conexión. Digo, si no me dices conexión, yo creo que te la Iba a pongo decir yo. comunicación. Es que Marta, además, yo no la conocía, pero no la conocía, bueno, evidentemente persona. Y nada más entrar ya conecta, o sea, ya conecta con todo, por su mirar, por su sonrisa, ¿no? Por todo. Se le nota, no sé, provoca Bueno, esa es parte. importante trabajar esa conexión y con los equipos también, ¿no? Muchas veces para avanzar en esas conexiones, para avanzar en las organizaciones, también tenemos que retar ciertas cosas, ¿no? No ha sido un camino fácil. No, hombre, no, nadie ha sido dijo un que sería camino, fácil. un camino fácil. Nuestro sector también es un sector muy tradicional, con muchos años. Hemos tenido que retar pues, todo el tema de la uniformidad. Hay que atreverse, porque si quieres conectar de verdad con el equipo y predicas de alguna manera pues, que somos un equipo único, éxitos compartidos, eso debe ser verdad. Y la verdad es desde los zapatos que me pongo hasta los mensajes que trasladan los demás. Muchas veces pues, esa comunicación no conecta por eso, porque hay ciertas Sí, hay unos gaps. interferencias. Sí. Pero hemos evolucionado. Yo quiero ser siempre optimista, no quiero ser pesimista. Quiero No, salir un tú poco no. de esa dimensión. Y una frase, un refrán, un dicho, más bien un mantra, ¿no? Palanca para ti, que normalmente siempre llevas contigo. Una frase que leí hace mucho tiempo, creo que del fundador de Quantum Dance, que decía que el mejor trabajador, la mejor trabajadora es la suma de todos. Para mí esa es una gran realidad. Y tengo otro que es mi hashtag, que siempre me acompaña, que es There's no human being. No existe una humanidad bien para hacer las cosas, existe esta. Ejerzamos, no esperemos y traspasemos, ¿no? Como nosotras también lo recibimos, ¿no? de otras personas. Tenemos una pregunta del anterior, bueno, del anterior invitado, Tiago Santos, que nos ha dejado para ti. No sabía que era para ti, pero la ha dejado, ¿vale? Y es un poco así genérica, pero para él dice que es muy importante, ¿no? ¿Qué momento o momentos clic has tenido en tu trayectoria o en tu vida o en tu camino, ¿no? Es profunda. Es profunda, sí. La primera cuando asumí la dirección de un equipo. Cuando asumí la dirección de un equipo tuve un clip que dije, ¿he elegido esto porque me conviene o desde quién soy? Lo he elegido porque muchas veces eliges o te encuentras en los lugares. Ese fue un gran punto de inflexión que hizo pues, que me fuera a formarme fuera. Nadie hablaba de liderazgo, ya os digo, éramos bichos raros, no hablábamos de todo esto. Éramos una tribu rara, ¿no? Pero bueno, es verdad que se encajó bien, se fue encajando bien. Ese fue uno. Otro yo pienso que es el nacimiento de mi hija. Yo siempre digo que no vivimos o trabajamos, vivimos, ¿no? Ese fue un punto importante, aprendo muchísimo. Porque los niños son como muy directos, muy simples, muy pragmáticos, no van con rodeos. Me encanta, ¿no? Esa parte. La pandemia para mí también fue un punto de inflexión muy importante. Convertir el negocio en algo totalmente distinto y de alguna manera también tener que abordarlo no sola, pero al final era un equipo de 47 desconocidos. No queríamos que impactara o que pudiera impactar negativamente en la vida a lo mejor de mis superiores o de otras personas, con lo cual en ciertos momentos pude sentirme sola, en plan, yo me estoy poniendo ¿no? al frente de, al final, un hospital, que todo el mundo que viene aquí está enfermo, o sea, esa es la realidad, y no quiero exponer a más gente de los que somos, y eso marcó un punto de inflexión muy, muy importante, ¿no? Y creo que a grandes rasgos un poco son estos, ¿no? Luego, en la vida personal también nos pasan muchas cosas, tenemos pérdidas, ¿no? La pérdida de mi abuela, que fue para mí mi madre emocional, para mí fue un antes y un después, ¿no? Asumir la pérdida. Marta, si nos tienes que dejar una pregunta que te gustaría para el siguiente invitado o invitada, sin saber la temática, una que tú quieras. La que yo quiera. Sí. ¿Crees que lideras más desde el ser o desde el saber? Wow, ¿tanta? Marta, me encanta. Marta, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotras por esta gran oportunidad de estar aquí con vosotros. Es un privilegio. Me ha encantado conocer a Marta y me ha encantado, bueno, este momentín que podríamos seguir toda la tarde con Marta. Es de esas conversaciones que nunca se terminan, que hay segunda parte, tercera, y por esa manera de comunicar que tiene Marta tan rica, tan honesta, tan, ¿no?, necesaria y además directa. A mí me encanta porque va directa al corazón, ¿no? corazón, que creo que Porque es importante hacer esa... Conectar contigo, ¿no? Con lo que quieres. Conectar y expresar desde dentro, ¿no? ¿Quién es Marta? Y a veces las muy habladoras, que yo hoy, porque tengo aquí la batuta de Silvia, que me ha dicho cuidado, no por los tiempos y por no alargarlo, pero es verdad que a veces los silencios comunican mucho también, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ya seguir construyendo, pues evidentemente, nuevas formas de liderar, más humanas, más sostenibles, con propósito y sobre todo con personas como Marta, embajadoras a su vez de personas, ¿no? Que me encantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las ideas cobran vida cuando se comparten, las conversaciones nos conectan y cada diálogo es una puerta a nuevas perspectivas. Gracias por acompañarnos en este episodio del Diálogo. Si esta conversación te ha inspirado, compártela. Sigue explorando con nosotros y únete a este espacio donde el conocimiento y la reflexión construyen el futuro. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde conseguiremos descubriendo juntos nuevas maneras de entender el mundo.